Bueno, y como decíamos recién, Ana María Vega tiene a una invitada y nos va a presentar. Ana María, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? Aquí estamos para conversar con la doctora Marta Cohen, quien vive en Reino Unido. ¿Y por qué queremos dialogar con ella? Les voy a dar dos datos interesantes. El 9 de enero en Reino Unido había alrededor de 59.000 casos diarios. El 9 de enero. Ayer hubo 1979 casos diarios. Quizás por ese motivo en estos últimos días en los medios porteños mostraban a la sociedad británica circulando por las calles sin restricciones y decían ¿por qué nosotras y nosotros aquí en Argentina no hacemos lo mismo? Bueno, claramente hay que hacer un análisis de cómo se llegó a esto. Por eso le damos la bienvenida a la doctora Cohen. ¿Cómo le va, doctora? Buen día. Bueno, cuéntenos entonces, es muchísimo el descenso, pero no se llegó así con la gente circulando No, normalmente en las calles, ¿no? no, mira, es increíble cuando yo miro para atrás el año en mi Instagram, en mi Facebook y las cosas que yo posteaba y ya en el mes de a principios del 2020, mi hermana que es comunicadora social me decía, bueno, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Entonces yo identifiqué tres cosas importantes para combatir la pandemia y salir de ella. Entonces, entre ella y yo pusimos el nombre de los tres pilares. Y de ahí en más es los tres pilares para combatir la pandemia. Y eso es lo que sucedió. En enero había 68.000 casos, no 59.000, 68.000 casos. Y 1.820 fallecidos. Ahora, el día de ayer hubo 4 fallecidos. Y el día antes de ayer hubo 4 y hubo 1.700 casos. Ayer habrán sido 1.900. Siempre es a 24 horas después. ¿Y qué es lo que pasó? Pasó que a partir del 4 de enero se comenzaron a hacer la vacunación masiva. Ya están vacunados más de 36 millones con una dosis y más de 19 millones con las dos dosis. Se decidió esta modalidad de dar una vacuna, una dosis y la segunda separarla por 2 a 3 meses para tener la posibilidad de aplastar rápidamente la curva, dándole la mayor cantidad de vacunas a la mayor cantidad posible, porque no había vacunas suficientes en ese momento, a principios de enero estamos hablando. Simultáneamente los test se incrementaron, las PCRs se llegaron a hacer, cuando había 68.000 casos, se llegaron a hacer 774.000 test. Y simultáneamente a eso se puso el aislamiento, el distanciamiento social, que es los tres pilares. Entonces, uno es el distanciamiento social, responsabilidad individual con aceptación social, el segundo es los test masivos y el tercero es la vacuna. Y eso fue lo que se cumplió. Se puso, la gente trabajaba desde su casa, los chicos no pudieron ir a la escuela por 2 meses. Lo primero que se liberó fueron las escuelas, pero la gente sigue aún trabajando desde su casa. Todos aquellos que siguen con factores de riesgo trabajan desde su casa. Incluso los médicos te daban todos turnos online, ¿no es cierto? La gente siguió cobrando el sueldo, el 80% del sueldo. Los comercios que alquilan y no podían trabajar, se les pagó, el gobierno les pagó la renta. Entonces la gente realmente tenía que quedarse en su casa, ¿no es cierto? Y no, yo no vi nunca a la policía parando a nadie pidiéndole la identificación de por qué estaba en la calle. Pero la gente bueno, hubo alguna manifestación, alguna antivacuna, alguna gente negadores, sí, por supuesto, hubo, pero fue poco. Y eso fue que bajáramos tan rápidamente la curva, pero con una estrategia bien definida y que fue uniforme, ¿no? Por ejemplo, Escocia salió antes porque Escocia tuvo mejor los datos que Inglaterra. Y ahora que ya estamos prácticamente bien, se habla de que en junio ya volveríamos a la vida normal, sin barbijos, sin distanciamiento, o sea, la vida normal. Pero con esto de las variantes de la India que se han encontrado acá, se habla de que a lo mejor no, a lo mejor vamos a tener que seguir con restricciones porque las vacunas que se han distribuido en este país, salvo la de Pfizer, tanto la de Moderna como la de Oxford, que son las otras dos vacunas, no tendrían la misma eficacia con estas variantes nuevas que con las variantes anteriores. Entonces están debatiendo eso.
Bien, doctora. Ahora, usted decía que hubo apoyo de la sociedad, excepto algunos grupos antivacuna, pero a nivel político, ¿hubo apoyo también? Si hay diferencias políticas, ¿la decisión del gobierno fue apoyada, por ejemplo, por la oposición? Por supuesto, o sea, siempre la oposición dice que las cosas no se hicieron bien, que se está pidiendo que se investigue, A, B, C, pero nadie salió a contradecir. El año anterior, el gobierno tuvo muchos errores. Tuvo muchos errores, comenzó la cuarentena tarde, cerró, en vez de haber cerrado en enero, que debería haber cerrado antes de Navidad, dejó que la gente pasara las fiestas y después cerró. No se hacían testeos, el primer ministro hablaba de la inmunidad de rebaño, nadie usaba barbijo, etcétera, etcétera. Hubo muchos errores de parte del gobierno y yo lo que creo, y bueno, también había críticas, ¿no es cierto? Pero no había ninguna manifestación por hagamos cuarentena. Sí había manifestación por anti-cuarentena, pero no desde la oposición, sino de grupos especiales, ¿no? Ahora, en el mes de enero, cuando la situación realmente yo digo que la política escuchó a la ciencia y los que tomaron las decisiones fueron los científicos. Se basaron en modelos matemáticos, etcétera, etcétera. Así que yo no he escuchado que la oposición haga crítica a la cuarentena o haga crítica al sistema a la estrategia que se tomó. Sí hay otro tipo de críticas, como por ejemplo, qué sé yo, quién provee los test rápidos son amigos del gobierno, por ejemplo, cosas que critican, pero no entiendo que haya sido por la estrategia. Bien, doctora, sé que está apurada, pero dos preguntitas más. ¿Cuál es el porcentaje que ustedes creen que es el óptimo, siendo uno de los pilares que usted describió, de testeos en relación a la población? Porque acá tenemos muchas dudas de cómo se está haciendo esto, particularmente en Mendoza. No se sube de 2.200, 2.500 testeos por día, y tenemos una positividad de casi el 40%, entonces tenemos esa inquietud. Eso es una locura. En realidad se tienen que estar haciendo 5 o 10 veces más test. Nunca los test pueden superar el 10% de positivo. Si hay más de un 10% de positivo, quiere decir que el número de test es insuficiente. De hecho, yo por eso te hice hincapié en que cuando aquí había 68.000 positivos, se estaban haciendo 774.000 PCRs. Y ahora que tenemos 1.700, 1.900 casos, se están haciendo 1 millón de test diarios. 1 millón de test diarios. Se hacen test rápidos a todos los chicos, al personal de salud, cualquiera puede pedirlos. Mira, yo los pido un domingo, y el domingo a la noche los pedí, el lunes a las 9 de la mañana estaban en mi casa. Y te mandan muchos test gratis, test rápidos. Si a vos te da positivo, contactás a un centro, te hacen una PCR, y después el rastreo de los contactos es importantísimo y el testeo de los contactos. Si vos no haces demasiados testeos, nunca vas a captar al 80% de la población asintomática. Y esa población asintomática es la que está llevando adelante la pandemia. Exacto. Bien, nos ha sacado una duda sumamente importante, y lo último que le quería preguntar es respecto de las vacunas y esta carta que ustedes elevaron para que haya una mejor llegada de vacunas a los países que no la están teniendo. Exactamente. Sí, eso es muy importante. Bueno, en realidad vos habrás visto que ayer en mi Instagram, que lo repito para tus oyentes, @drmartacohen, @drmartacohen, Instagram o Face, ayer subí los resultados, un video en donde yo comento sobre los resultados, pero además subí un resumen que habla de los resultados de una investigación independiente encargada por la OMS, en donde estuvo a cargo la presidenta de Liberia y la presidenta, creo que de Checoslovaquia, dos mujeres, y llegaron a la conclusión de que la OMS no había estado a la altura de las circunstancias, de que la OMS no había podido prevenir una pandemia que era prevenible y de que había habido muchos errores. Bueno, pero además, con referencia a las vacunas, específicamente hay 825 millones de vacunas administradas en el mundo en este momento, de las cuales solo el 0.2% lo han sido en los países en vías de desarrollo. Entonces se pide, por favor, la OMS y nosotros, yo fui una de las signatarias de esta
esta carta de la Sociedad Europea de Medicina, se le pide a la OMS que intervenga, pero ya también la OMS, o sea, se está dando fuerza, porque la OMS ya lo está pidiendo, para que aquellos países que han vacunado muchísima gente, como Europa y sobre todo Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Israel, den vacunas a que les hayan quedado para los países en vías de desarrollo, que son 92, entre los cuales se encuentra la Argentina. A mí me parece terrible y trágico que Estados Unidos esté haciendo un turismo de las vacunas, que la gente que tiene dinero y que es realmente joven se va a vacunar, se dan una dosis, van y vienen en 4 días con la vacuna. Y después están vacunando a los niños de 12 años porque ya se aprobó la vacunación de 12 años, cuando en realidad sabemos que la gente que es más en riesgo son personas mayores de 60 años o personas con preexistencias. Y que en vez de vacunar a niños en Estados Unidos que tienen un menor nivel de contagio que los adultos y que si se contagian son asintomáticos y si tienen síntomas son pocos y muy poquitos fallecen, lo que hay que hacer es evitar que surjan nuevas variantes que van a surgir siempre en los países no vacunados, es decir, el tercer mundo, porque el virus infecta a personas susceptibles o mayores, en donde se reproduce con una gran carga viral y al reproducirse origina fallas en la reproducción, y esas fallas son las que potencialmente pueden dar lugar a nuevas mutaciones que pueden originar variantes de preocupación, como es la de la India, la de Manaus o la de Gran Bretaña o la de Sudáfrica. Así que es muy importante que el mundo desarrollado colabore con el mundo no desarrollado, porque les va a beneficiar a ellos a la larga, porque nuevas variantes, uno no puede cerrar de la frontera al virus, el virus se transmite de cualquier manera. Exactamente, doctora. Mi compañero le ha hecho una pregunta, no sé si usted la puede responder por nuestro chat. Dice, doctora Cohen, a ver, hay una duda que nos sorprende. ¿Por qué el índice de muertes por millón de habitantes de Bélgica es el doble de Países Bajos, siendo que tienen características casi idénticas? ¿Se ha analizado? Sí, Bélgica es parte de los Países Bajos. Bueno, yo no tengo la data, no tengo la información. No tengo la información. A lo mejor puede ser porque la población sea una población mayor, y obviamente al ser una población mayor, es el riesgo de la mortalidad es directamente proporcional a la edad. Es decir, si uno tiene 40 años, tiene la posibilidad de morir por COVID de 1 en 1000. Pero si uno tiene más de 75 años, la posibilidad aumenta a 1 en 8. Entonces, pudiera ser que estuviera relacionada con la edad. Pero yo te estoy diciendo, yo no la he leído esta información, es la conjetura. Una puede ser la edad, otra puede ser, por ejemplo, la población negra tiene mucha más mortalidad que la población blanca. ¿Y eso por qué es? Y en realidad el virus se relaciona, la morbilidad y mortalidad, o sea, la gravedad de la infección se relaciona con ciertas características genéticas del paciente. Y estas 2 genes que se han encontrado que predominan en la raza negra. Así que también puede ser algo de eso, por qué la mortalidad varía de una población a otra. Bien, doctora, le agradecemos mucho por este tiempo, hemos aprovechado, pero sabemos que está siempre ocupada, así que muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Chao, chao, hasta luego.